Bien, un saludo a todos los aprendices. En el día de hoy vamos a seguir con nuestra segunda clase, nuestra segunda actividad, que tiene que ver ya con la etapa de desarrollar o de utilizar la herramienta Access, ¿cierto? Y para ello vamos a desarrollar este proyectico que tengo aquí en pantalla. Bien, entonces empecemos. Bien, para entrar a Alce, primero aquí en la barra de búsqueda escribimos Alce, ¿cierto? Y nos va a aparecer el icono y le vamos a dar clic ahí. En este caso yo tengo la versión 2013, ustedes puede que tengan la 2010 o la 2007, igualmente funciona. Bien, nos va a aparecer esta pantalla inicial y le vamos a dar aquí donde dice base de datos del escritorio en blanco. Bien, le vamos a dar ahí. Y nos va a pedir primeramente el nombre que le vamos a dar a la base de datos, ¿cierto? Como la idea es desarrollar un proyecto, eh, ya tenemos la actividad número 2. Yo voy a ayudarles a ustedes a construir esta primera tabla que tenemos acá de esta base de datos. Ya ustedes habían estudiado que una base de datos está compuesta de datos, obviamente, pero la estructura como tal, sabemos que una base de datos está compuesta de tablas, ¿cierto? Aquí tenemos la primera tabla que se llama clientes, la segunda tabla que se llama factura y la tercera tabla que se llama productos, ¿cierto? Entonces, inicialmente nos piden el nombre de la base de datos. La base de datos se va a llamar empresa, ¿cierto? Entonces, para seguir explicando un poco de la clase anterior, una tabla está compuesta de campos. Estos campos que tenemos aquí, bien, tenemos el campo código cliente, el campo nombre, apellido, domicilio, teléfono, y cada tabla tiene unos campos asociados que definen como tal esa tabla, ¿cierto? También vamos a encontrar de que cada campo tiene unos atributos. Por ejemplo, este tipo de datos, por ejemplo, este campo nombre debe ser un tipo de dato de letras, que ya lo vamos a ver más adelante. El tipo de dato teléfono ya no es de letras, sino que es de número. Entonces, ALCE como tal trae predeterminados unos tipos de datos que los vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que nuestra base de datos se va a llamar empresa, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle el nombre enseguida y le damos crear. Listo, aquí nos dice la ruta donde se va a guardar esa base de datos. Dice que se va a guardar en mis documentos. La base de datos empresa. Listo, le damos crear. Y bueno, aquí tenemos entonces la interfaz de lo que es Ads. Bien, eh, él por defecto en la parte izquierda tenemos un navegador donde se van a mostrar todas las cosas que vayamos construyendo, tablas, formularios, consultas, informes, todo se va a ir mostrando aquí. ¿Listo? Y tenemos una parte superior donde tenemos unos módulos que vamos a estar utilizando. Bien, ya creamos la base de datos, ¿cierto? Y tenemos una tabla que se creó por defecto. Entonces, para ello le vamos a dar un nombre a la tabla, le vamos a dar clic derecho encima de esta pestaña y le vamos a dar guardar. Cuando le demos guardar, automáticamente nos va a pedir el nombre de la tabla que vamos a crear. Según el proyecto, la primera tabla que debemos crear es la tabla clientes, ¿verdad? Entonces yo coloco aquí clientes, voy a escribirlo todo en minúscula. Listo. Bueno, ahí ya tenemos nuestra tabla clientes
Y para yo poder crear los campos de esa tabla, teniendo en cuenta de que ya dijimos que una tabla está compuesta de campos, nuestro primer campo va a ser el código cliente, después viene nombre, apellido, domicilio y teléfono. Bien, vamos a darle aquí donde tenemos este icono donde dice ver y le vamos a dar donde dice vista de diseño. Listo, muy bien. Y en vista de diseño es donde vamos a construir ya los campos que tiene esa tabla. ¿Listo? Bien, vamos a dejar esta tabla, siempre trae por defecto un ID. Un ID es un identificador que puede autoincrementar. En este caso nosotros no tenemos ID, sino que nuestro ID viene siendo el código del cliente, ¿verdad? Entonces le vamos a cambiar este nombre y le vamos a poner código cliente. Creo que se escribe así. Código cliente. Sí, código cliente. Eso vamos a tratar de que no lleve espacio. Vamos a colocar todo pegadito. Ahí tenemos código cliente para que vaya autoincrementando. Cuando hablamos de autoincrementante quiere decir que va de 1 hasta n números. ¿Listo? Bien, seguido nos pide qué cosa, el nombre, ¿verdad? Vamos a dejarlo así, código cliente, y vamos a colocar nombres. Ustedes traten de colocar allá la primera letra que vaya en mayúscula, ¿cierto? Y el nombre ya sabemos que es un texto, entonces el tipo de dato que debe llevar acá asociado es un texto corto porque es un nombre. Ahora colocamos apellidos, también un texto corto que sigue domicilio y teléfono. Domicilio, un texto corto también, y teléfono es un número, ¿verdad? Es el único que es número, pero en este caso número, aquí está, y le vamos a ir dando guardar, clic derecho, guardar, y ya tenemos nuestra base de datos, o más bien si nuestra base de datos empresa con la primera tabla. Listo. Ahora voy a cerrar aquí y va a quedar entonces esto acá. Bien, en el navegador izquierdo entonces tenemos la tabla donde tenemos la tabla clientes. La vamos a seleccionar así como la tenemos aquí y le vamos a dar donde dice crear. Ya tenemos los campos de esa tabla, ¿cierto? Tenemos los tipos de datos de cada campo o los atributos de esos campos. Ahora vamos a crear un formulario para esa tablita, porque es lo que dice acá el ejercicio. Dice que tenemos que crear estas tres tablas. Yo solamente voy a crear una. Dice, seguido debes crear un formulario para las tablas cliente y producto, ingresando mínimo 5 registros en cada tabla por medio de cada formulario. Bien, yo ya seleccioné como tal mi tabla y le doy aquí en el módulo crear y le doy aquí donde dice
formulario y espero que cargue. Bueno, listo. Ya ahí tengo mi formulario tan sencillo y tan fácil que acabo de crear, ¿verdad? Ahí tengo mi formulario y le voy a acá donde dice guardar. Me va a pedir que le ponga un nombre, le voy a poner el mismo nombre de la tabla para no complicarme. Le voy a aceptar y automáticamente se acaba de crear en la parte izquierda donde se crean todos los objetos un formulario para esta tabla. Le vamos donde dice ver y le colocamos vista de formulario. Listo. Y aquí ya podemos colocar el código del cliente. El código del cliente se va a generar automáticamente porque es un tipo de dato que autoincrementa. Listo. Y aquí coloco pues mi nombre, Eliseo, apellidos, Vega, domicilio, listo, ahí está. Y el número de teléfono, que ya sería un número, ¿cierto? Vamos a colocar cualquier número aquí. Y para terminar le damos Enter. Cuando ya le damos Enter, pasamos automáticamente a un nuevo registro, a un nuevo cliente. Miren que en la parte de abajo podemos desplazarnos para ver el registro anterior. Y para crear uno nuevo pasamos al registro siguiente. Listo, ya esta información se tuvo que haber guardado. Se tuvo que haber guardado en nuestra base de datos para verificar. Le damos aquí donde está la tabla y ahí debe estar nuestro registro guardado de la base de datos que tenemos, ¿cierto? De nuestro cliente Eliseo Vega. Bueno, así básicamente es cómo se crea una base de datos en Access, cómo se crea una tabla y cómo se crea un formulario para este primer proyecto. Es lo más sencillo que podemos hacer y ahora ustedes lo van a hacer en el día de hoy para estas tres tablas. Para esta primera tabla van a crear un formulario y para esta tercera tabla producto van a crear un formulario. Para esta tabla factura ya tenemos otro tipo de formulario que vamos a desarrollar la clase siguiente o el próximo martes. ¿Listo? Bien, eso es todo. Dios les bendiga. Que tengan una excelente tarde y éxitos al desarrollar esta clase.